Los temas, como lo ven, son temas poco habituales dentro de los webinars, de la vorágine de webinars y de charlas que tenemos. Y la idea es eso, precisamente tocar puntos que normalmente no se tocarían en un ambiente médico. Y hemos tenido desde salud psicológica, diversión, arte, administración, gerencia, marketing, aspectos legales. Entonces, esto es continuando en esa perspectiva. Entonces, pues Maritza, las damas primero, como siempre. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Primero, pues gracias a Laura por invitarme a esta tertulia. Yo me llamo Maritza Linero, soy psicóloga organizacional. Hago consultoría en las empresas en temas de temas inherentes al talento humano, y trabajo con muchachos, trabajo con universidades. En este momento trabajo con la Escuela Colombiana de Ingeniería. Ya hace muchos años he trabajado con el CESA y con la Universidad del Rosario, preparándolos para su incursión al mercado laboral. Soy una convencida absoluta, pero pues de todas las fibras de mi cuerpo, de la importancia que el talento humano tiene en las organizaciones, y pues los seres humanos somos un todo. Entonces todos estos temas me interesan. Muchas gracias. Al contrario, Maritza, y decir que Laura habló en muy buenos términos de ti, de la experiencia que tenía, y que creo que le habías arreglado algunos de los problemas con su empresa en Colombia. No, no es cierto, sí, ya lo inventé, eso ya fue de mi cosecha, pero sí habló muy bien de ti, eso sí es cierto. Muchas gracias. Y ahora vengo a aprender del doctor Luis. Creo que todos vamos a aprender de todos aquí, es interesante. Y curiosamente, y sin ningún orden de preferencia, porque aparece primero Luis de izquierda a derecha, entonces vamos a seguir con Luis para que se presente. Luis, por favor. Me produce un gran placer y es un honor estar en esta tertulia, y sobre todo con tertulios destacados en el campo de la oftalmología, lo cual para mí pues es una aproximación a experiencias previas tanto en México como en Colombia con los oftalmólogos. Por un lado. Por el otro lado, quiero agradecer muchísimo a Laura la gentileza de haberme invitado, por referencias de amigos, de colegas que ya han estado con ustedes, Álvaro Franco. Y yo lo que puedo comentar es que yo soy un médico que vivo enamorado de los niños, enamorado en el sentido del trabajo con ellos, claro, porque hoy hay que tener un enorme cuidado con lo que uno dice y cómo lo dice. Muy de acuerdo. Hace todo el tiempo, ¿no? Todo puede ser usado en tu contra. Pero digamos que mi interés fundamental fue estudiar los niños, así que en México me entrené en el único hospital que hospitaliza niños aún diría que en gran parte del mundo. Pero de esa experiencia me la traje a Colombia, y en Colombia me dediqué a trabajar con niños y adolescentes, y sobre todo en la formación académica de futuros psiquiatras profesionales. Así que llevo 21 años en la formación de psiquiatras de niños y adolescentes, lo cual quiere decir que todos los psiquiatras de niños y adolescentes en Colombia han sido alumnos míos. Y la otra cosa importante que tal vez valdría la pena compartir con ustedes es que he estado moviéndome mucho en el campo de la psiquiatría forense, muchísimo. Y en la psiquiatría forense he tenido la oportunidad de ver cómo la situación en uno de los escenarios más importantes de la vida de los seres humanos, donde el desgaste emocional podría y debería ser reparado, que es en la familia, es la que está sufriendo el impacto más violento y más virulento de esta pandemia o sindemia que de hecho estamos viviendo todos. Así que seguramente esta es una oportunidad honrosa y deliciosa para poder compartir con ustedes lo que ustedes saben, lo que han visto y las experiencias que nosotros hemos ido capitulando a lo largo de los años, y tal vez decir que esta pandemia, para empezar, pienso yo, esta pandemia lo único que hizo fue abrir las heridas que ya teníamos abiertas antes de que este evento mundial ocurriera, ¿no? Puso en evidencia que las cosas no estaban bien y que se nos pueden empeorar. Muy bien. ¿En qué hospital estuviste en México, Luis? Perdón.
Yo estuve en 2 hospitales, en el hospital, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Sí, sí, sí. en la Ciudad de México, y en el Hospital Juan N. Navarro, también en la Ciudad de México. Perfecto, ¿no? Tengo muy buenos Sí, amigos egresados del Instituto Nacional de Neurología. Ahí, sí, entonces, de el hecho, colega donde yo David. estudié medicina estaba a unas cuantas cuadras del Instituto Nacional de Neurología. Tú estabas ahí sobre Insurgente Sur, ya hacia la salida a Cuernavaca, ¿no? Sí, Muy señor. bien, perfecto. Sí, Bueno, señor. pues al rato compararemos notas, quizás hasta acabamos conociendo a muchos por ahí, ¿no? Claro que sí, pero por supuesto que sí. Eduardo, bueno, tú eres un viejo conocido ya de todos dentro de las tertulias, pero siempre tienes unos puntos de vista excelentes y más con esta pandemia que tú mismo sufriste mucho de las consecuencias. Entonces, para los que no te han Sí, conocido todavía, adelante, por favor. sí, bueno, soy Eduardo Viteri, soy con Vance, pues somos de la casa, estamos muy vinculados con el grupo de Creative Latin Media, con Laura, con Juan Carlos y todo el grupo que siempre dan apoyo. Yo he incursionado bastante en el tema de la virtualidad y un poco la comunicación a través de la educación. Siempre me ha interesado el tema y luego pues tuve las oportunidades de trabajar con la Asociación Panamericana, con Eduardo Mayorga en el comité de e-learning y actualmente colaboro en la organización de estos webinars, así que me declaro culpable en parte de la fatiga de Zoom que ahora nos agobia. Y también, bueno, editor clínico de Review of Ophthalmology en español y de Oftalmólogo al Día. En realidad ejerzo oftalmología a diario. Mi práctica es clínica y quirúrgica, full time. Y como tal, pues he vivido y sobrevivido a la pandemia. Guayaquil, para quienes no estuvieron al tanto, Guayaquil fue uno de los focos más golpeados por el COVID en los primeros meses de la pandemia. Fueron en Italia, en ciertas ciudades en España y en Latinoamérica, Guayaquil creo que todavía mantiene el récord de mayor cantidad de muertes por 100,000 habitantes en un tiempo tan corto. En realidad fue una pesadilla. Yo diría que vivimos un infierno y que todavía nos ha dejado marcas y un duelo que estamos procesando, y creo que siempre hablar de ello ayuda a restañar esas heridas que quedaron, y realmente eso es la idea de participar aquí, lamernos un poco las heridas, recibir ayuda, consuelo, consejos de expertos que nos acompañen. Muchas gracias, Eduardo. Y cuán cierto lo que dices, ¿no? Mi estimadísimo doctor José María Mújica, a quien conozco desde hace muchos años, no sé qué tanto nos va a divertir hoy porque es una de las personas más jocosas, con un humor tan agudo y tan especial, que por eso le decía a Laura que lo tenemos que invitar, porque de verdad es una persona que puede hacernos reír en ese tipo de situaciones, y algunas veces dentro de esa risa el pensar, ¿verdad, José María? Así es que adelante, por favor. Vamos a ver, me metes una presión, vamos. Yo les cuento, yo estoy en Buenos Aires, estoy muy cerquita de la Antártida. Acá de vez en cuando la computadora me dice que tengo una conexión de internet inestable, se me atrasa todo. Les cuento que me quedan 3 semanas de invierno acá y hoy tuvimos 30 grados. O sea, está por empezar la primavera ahora en 3 semanas. Yo soy médico oftalmólogo hace 32 años, trabajo en la Clínica Nano. Hoy atendí mis 35 pacientes, o sea que soy uno que está todavía en la batalla ahí peleando. Y les cuento datos que estoy viendo acá rápido, generales. Los fallecidos del día en la Argentina fueron 205. El total de fallecidos en toda la Argentina van casi 112.000. Y la Argentina ha manejado, como todos sabemos, bastante pésimamente la pandemia. Las clases todavía no empezaron. Hay lugares donde han empezado y todavía no. Todavía hay sistema ahora de burbujas. Nosotros tenemos elecciones próximamente, de manera que están tratando de abrir todo de golpe.
Esa es la realidad. Cuando no había ningún caso estábamos todos encerrados y ahora que hay casos se están tratando de abrir y de mejorar el humor social de esto. De la variante Delta que acaba de entrar en la Argentina no se habla, esa es la realidad. Y en este momento se está saliendo. Del hartazgo que dijo Van Lansing, es verdad, el hartazgo está generalizado en los pacientes, en los médicos, en los empleados, estamos todos hartos. Y ahora, por ejemplo, nosotros tenemos 2 elecciones, como una primaria y una general, en 2 semanas tenemos la primaria, y hoy hablando con los pacientes, no quieren ir a votar por miedo al COVID, básicamente. Claro. Entonces no quieren ir a votar, no quieren presentarse, hacer las colas y mezclarse con la gente y demás. O sea que hay un resabio de toda esa historia en todas las cuestiones. Los chicos que atiendo, yo atiendo chicos y grandes, están volviendo al colegio porque están medio forzados, pero claro, de repente aparece un contacto estrecho, entonces se aíslan todos los chicos ellos con la maestra y es todo un lío. Se está tratando de retomar forzadamente y necesariamente, porque acá fue demasiado largo el parate que hubo. En la clínica también tengo algunos números, comparamos abril, son datos más cortitos que le voy a dar, abril de 2019, antes de la pandemia, por ejemplo, consultas médicas más o menos 10.000, en abril de 2020, 2.000. ¿Entiende? Por ejemplo, cirugías refractivas, 0. Hicimos en abril de 2020, que fue el peor momento para nosotros, no por casos, sino por la decisión de haber cerrado, el pánico que teníamos, el fumigar las bananas que venían del supermercado y todas esas cosas que todos hicimos en algún momento y que después dejamos de hacer. Y, por ejemplo, cirugía de catarata, 3 contra 200 normalmente, estrabismos ninguno. Aparte nosotros mismos nos autocensuramos. ¿Se acuerdan lo que era en ese momento? También había hablado con Van. Cada uno determinó la oftalmología qué era lo importante y qué no era lo importante, contradiciendo los discursos de toda la vida de que todo era importante. De golpe había cosas que eran importantes, eran solamente los traumatismos, las retinas y todo lo demás no era importante, y ni los glaucomas eran importantes. Y ahora estamos viendo, que supongo que le debe pasar a todos, la gente que no se trató, y sobre todo lo que es retinopatía diabética, sobre todo lo que es glaucoma, que realmente viene, y las ambliopías se han dejado de tratar totalmente. Así que esa es la realidad, estamos todos hartos, los pacientes están hartos, los chicos están hartos, los padres de los chicos están hartos, pero estamos saliendo. Nuestro caso fue medio particular porque en la clínica somos todos médicos que trabajamos hace muchos años juntos, y la verdad que encaramos muy bien la situación y no tuvimos ninguna baja, ni de los médicos ni de los empleados. No quiero seguir, quiero al doctor Centurión. Yo les cuento que yo a ustedes los veo siempre, yo me siento y ustedes son los que hablan ahí, los que están más altos, y ahora me toca estar acá. Siempre están más altos ustedes, así que estoy medio asustado. No, para nada, José María, gracias porque pone en perspectiva mucho lo que estamos viendo. Virgilio, por favor. Yo soy un sobreviviente, entonces puedo hablar bastante al respecto. El Brasil, como sabemos hoy día, fue bastante, diríamos, sufrimos y estamos sufriendo todavía. Creo que ya nos acostumbramos a la historia de la pandemia. Mi secretaria me acaba de decir que hoy salió el número oficial. Tenemos directamente con la pandemia, hay 580.000 muertos. 580.000 muertos. Hasta en eso le ganamos a los americanos, porque a los argentinos le ganamos en el fútbol, aquí le ganamos a los americanos. Entonces, aquí realmente las diferencias socioeconómicas que ya existen hace más de 500, 600 años, se quedaron muy crueles, muy visuales, principalmente en la primera onda, cuando no se sabía nada. Yo, por ejemplo, me quedé enfermo en el día 13 o 16 de marzo, cuando se comenzó a hablar de esa cosa. Me dieron cloroquina, que tuve reacción, me dieron acitromicina, que tuve reacción, y me dieron sedativo central para parar la tos. Tuve una serie de hernias, fui operado con anestesia general. Fue un lío, porque nadie sabía nada cómo funcionaba, ¿no? Pero estoy aquí, y así como yo, que al mismo tiempo se cerraron la clínica,
me cerraron por ley, ¿entendeu? Entonces, después pues, reabrimos todo despacio y llegó la vacuna y llegaron las vacunas, las peleas políticas por la vacuna, sabe que es una situación que realmente independiente del esgotamiento, del cansancio que uno tiene debido a esas restricciones que vienen y salen, existen ese recomienzo no está siendo fácil. El recomienzo, imagínense que para nosotros que tuvimos la suerte o la felicidad de una universidad, de tener una profesión, en mi caso, de tener años de trabajar y trabajar en la punta, ¿no? De recomenzar fue mucho más fácil que quien está al final de la escala social. Entonces, eso lastima mucho. Salió ahora el número de desempleados, ¿no? Casi 15 millones de personas desempleadas en el Brasil. 15 millones. Porque hay otros 10 millones que ya no buscan más empleo. Entonces, alguien va a pagar por eso. Eso es una cosa loca. En todos los sentidos tenemos que reagruparnos para tener un recomienzo lo más decente posible. Y no es una cosa fácil. Yo creo que no es una cosa fácil. En lo particular, y de cada uno se tiende a defender, pero dependemos de muchas cosas de lo colectivo. Yo creo que en el estado de São Paulo específicamente hay una cierta calma en relación a la enfermedad, a la pandemia, con el gran número. Ahora creo que se están vacunando los adolescentes ahora, ¿cierto? Ya llegamos en ese término y ya comienza la tercera dosis para gente mayor y para gente con comorbilidad. Hay una, y tenemos la gran fábrica de vacunas está en São Paulo. ¿Entendeu? Y hay una pelea política entre el gobierno federal y el gobierno estadual, esas cosas todas. Pero estamos ahí. Yo creo que es un recomienzo un poco diferente, imagino yo. De vez en cuando uno tiene que recomenzar su vida por cualquier motivo. Ahora yo creo que exige de nosotros, que somos micro líderes en nuestro micromundo, es mostrar el lado positivo de las cosas. De eliminar todos los desperdicio como gente, desperdicio como material, desperdicio como gasto, y intentar lo que sobró, reorganizar y intentar calificar cada vez mejor y servir de modelo para que otras personas intenten hacer la misma cosa. Esa es mi idea, medio que ideal. Nosotros no paramos un día aquí de hacer proyectos para que lo que tenemos, lo que sobró de nosotros, que se mejore y continuar haciendo inversión en el sentido no solo intelectual como material, porque también queremos ayudar a la industria, que la industria nos ayude, todo este tipo de cosas, ¿no? Es una filosofía que intentamos implantar en el micromundo para ver si lo que sobró queda mejor y podemos expandir también. Más o menos eso es lo que yo pienso. Perfecto, muchas gracias. Y sí, creo que es importantísimo porque tú puedes hablar con conocimiento de causa de haber estado internado, igual que tu esposa. Entonces sí. También mi hijo se quedó una semana en la UTN. Ah, sí, cierto, sí, también. En épocas diferentes. Pero seguramente José María te va a corregir y va a decir que Argentina les ganó la Copa hace unas cuantas semanas y que Messi... Le estamos procesando. Nunca lo voy a corregir al doctor Estudio. Nunca. El maracanazo otra vez, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Después que le di a jugar a Messi en este domingo, me voy tranquilo, no jugó nada. Ya va a empezar. Lo que pasa es que tú tienes todavía el corazón paraguayo, Virgilio, entonces puedes navegar ahí con eso, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias a todos y bienvenidos. La verdad es un gusto tenerlos a todos por acá. Y creo que pues podemos empezar con Luis, porque, bueno, hablamos del burnout y todo el mundo, aunque somos hispanoparlantes, ya tendemos a utilizar algunos de los anglicismos, el desgaste emocional. Entonces me gustaría empezar con Luis. ¿Cuál es el término real que debemos utilizar? O términos, a lo mejor hay más de alguno para englobar, porque estoy seguro que no es solo una entidad. Y de ser así, ¿cuáles son las características? Porque muchas
Perdón, muchas veces es que estoy cansado, estoy harto, tengo burnout y nos vamos de fin de semana y ya nos volvemos a reconectar. Entonces, realmente, ¿qué es ese desgaste emocional, burnout? ¿Y cómo lo catalogamos, Luis? A mí me parece que el burnout es un concepto americano, una palabra americana que redondea bien el desgaste laboral, el desgaste profesional y que de alguna manera pues ese anglicismo es bastante conocido, muy trajinado. A mí me parece, y estaba escuchando ahora en la presentación de cada uno de ustedes, algo que me parece muy interesante y que es lo que yo hoy quisiera puntualizar, y es que nosotros miramos desde aquí hacia afuera todo lo que está enfrente de nosotros. Digamos que nosotros somos participantes activos y espectadores de la patología alrededor de nosotros todo el tiempo. Desde que nos formaron como médicos, nos entrenaron para mirar el síntoma y construir síndromes y definir planes terapéuticos, establecer pronósticos y decir, wow, lo logramos, lo hicimos. Una vez más vencimos los problemas médicos, pero la gran pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Con nosotros qué hay? ¿Qué está pasando con nosotros los médicos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como sujetos, como personas, frente a toda esa responsabilidad que tenemos, no solamente con nuestro oficio, que es bastante grande? De hecho, el doctor Virgilio dice, seguimos dejando parte de nosotros puesta en el ejercicio de vincular la medicina con todos los actores que pueden colaborar. Eso me parece fantástico y suena a esa responsabilidad social que hemos tenido los médicos a lo largo de todos los tiempos de la historia de la medicina. Pero la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, ¿dónde ha estado? ¿Qué ha pasado? Nosotros los que estamos en la línea de trabajo, en la primera o segunda o tercera línea de trabajo, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Cómo cuidamos nuestra vida? ¿Cómo cuidamos nuestra salud? ¿Cómo esta situación ha desbordado nuestro propio ejercicio profesional? Pero más allá de desbordar el ejercicio profesional, ¿cómo nos ha desbordado desde el punto de vista de nuestros afectos, de nuestras creencias, de nuestras necesidades personales? Y entonces, cuando miramos la proporción de pacientes, que es enorme, es avasalladora, contra la proporción de médicos, pues somos unos cuantos sosteniendo como Atlas el universo de la patología, además en un momento que nunca nadie esperó y que ninguno de nosotros tenía previsto que fuera a suceder. Yo recuerdo en los años 80, cuando nos enfrentamos al SIDA, que fue pavoroso y que fue aterrador, y decíamos, bueno, pero digamos que como que lo veíamos lejos. Aún hoy sigo pensando, revisando la vida de mis colegas y conociendo historias de médicos que llegaron a enfermar por COVID, eso lo veían lejos, llegaron a darse cuenta que estaban enfermos por COVID porque la saturación de oxígeno andaba en 50 o algo así, y se dieron cuenta por eso y decían, oye, pero estás caminando, estás yendo al consultorio y tu saturación está en eso, ¿por qué? Porque tienes COVID. Es decir, hasta dónde nosotros los médicos tenemos una falsa percepción de ser invulnerables, de que no nos va a pasar nada, de que no nos ocurre nada, y resulta que uno de los trabajos colectivos, y por eso tengo tanto interés y tenía tanta emoción en el sentido más típico de la palabra, de estar en esta tertulia, porque creo que la tarea más importante es empezar nosotros a cuestionarnos como médicos qué estamos haciendo. ¿Qué pasa cuando yo voy al hospital? ¿Qué pasa cuando voy a la consulta y sé que mi vida está en un riesgo potencial porque me puedo contagiar con el virus? Entonces, cuando yo además de eso tengo que pensar en las necesidades de mis pacientes, en los requerimientos de mi oficio, en la responsabilidad que genera un oficio que pueda, en vista de las circunstancias de pandemia, pudiera no salir como yo espero, qué implicaciones legales, qué implicaciones terapéuticas, qué implicaciones profesionales y qué implicaciones para mi narcisismo. Y esto yo lo quiero enfatizar hoy. ¿Qué hay para mi narcisismo como médico? El hecho de fracasar frente a encontrarme con que se muere uno y se mueren dos y se mueren 10 y se mueren 100 y yo no puedo parar eso porque nosotros tenemos ese narcisoma elevado de decir yo juego un poco a ser como Dios. Esta frustración, y hablaríamos del primer elemento de desgaste emocional, esa frustración que vive el médico de no lograr, de no alcanzar su objetivo o sus objetivos laborales, es un golpe brutal a la concepción que tiene de sí mismo y a la idea sobrevalorada que nosotros los médicos tenemos de nosotros mismos. Pero cuidado,
Tenemos esa idea sobrevalorada de nosotros mismos construida a partir de tener altísimos niveles de tolerancia a la frustración. Yo por lo menos recuerdo que fui educado y entrenado y capacitado en México desde mi pregrado hasta mi maestría, tolerando turnos larguísimos de 72 horas. No importa si usted no salió a desayunar, a cenar o a almorzar porque estaba en cirugía, esto todo se convierte en emoción, se convierte en parte de ese acervo, de esa riqueza de yo soy médico. Llega esta etapa de la vida y llega este momento y nos planteamos, oigan, y ese narcisismo suyo, esa versión que tiene de sí mismo respecto a que todo lo puede, hoy frente a esta pandemia, ¿dónde le ha quedado? ¿Qué impacto ha tenido eso en su economía emocional? ¿Qué impacto ha tenido eso en la versión que tiene ahora de sí mismo? Y más aún, ¿qué impacto tiene esta situación en torno a su familia cuando nosotros todos vamos a trabajar al ámbito hospitalario? A mí me pasó, doctor, tiene que ir a Cúcuta a valorar a unas personas que están en Cúcuta, están detenidas, y yo decía, en plena apertura de la pandemia, y si yo me voy y me contagio y regreso a casa y contagio a mi familia y acabo con mi familia en un momento, lo cual de hecho pasó a mucha gente. Entonces, ¿qué responsabilidades tengo yo? Y surge otro tema igualmente delicado, que son esos dilemas éticos. ¿Debo? ¿No debo? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Estoy en capacidad de hacerlo? Y viene el otro elemento que nosotros no habíamos considerado nunca y que yo en verdad no lo había pensado hasta ahora. Y es, ¿cuántos años tengo? ¿Qué edad tengo como para enfrentar esos hechos? Yo estoy en la primera línea de los potencialmente personas en condiciones de morirse por el virus. No soy un chicuelo, ya soy un hombre con una edad importante en mis espaldas, estoy en riesgo. Entonces, cuando uno mira la vida de uno versus la responsabilidad que tiene y las formas que ha adquirido y que sigue adquiriendo para enfrentar y contender con la vida, empieza a producir un desbalance bastante grande. Oiga, yo estaba preparado para una situación de este tipo. Yo estaba preparado para contender con una pandemia de proporciones mundiales. Eso es inédito, inédito en nuestra historia, al menos yo lo pienso así, es inédito en nuestra historia. Nunca nos hemos enfrentado a un hecho, ni siquiera con el SIDA, de estas proporciones. Ahora bien, yo remato diciendo que nosotros como médicos tenemos una vida cuestionada por quién. Yo diría que en lo esencial por mi pareja, eventualmente por mis hijos, pero casi nunca por mí mismo. Yo solamente trabajo, produzco, creo, investigo y hago cosas. ¿Y qué hay con mi existencia? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Me quiero retirar de la medicina un día? ¿Debo de retirarme de la medicina un día? ¿Estaré en las condiciones idóneas, intelectuales, espirituales, emocionales, vocacionales para seguir trabajando? Estoy considerando eso, pero algo más serio todavía. Estamos hablando de salud. Y nosotros hablamos de salud física y salud mental. Y entonces viene una pregunta para nosotros y todos los demás. ¿Y cómo está nuestro bienestar? ¿Nosotros realmente estamos gozando de bienestar? Yo no hablo de felicidad porque para mí eso es efímero, eso es muy volátil. Yo hablo de bienestar. ¿Tú cómo es que te das cuenta que estás bien? ¿Realmente estás bien? ¿Estás bien contigo? ¿Estás bien con los otros? ¿Estás bien en lo que haces y con quienes convives? ¿Cuáles son los equilibrios que estamos utilizando para asegurar que ese bienestar es posible, es viable, es factible? ¿Yo descanso? ¿Yo como bien? ¿Yo duermo bien? ¿Yo me distraigo de manera razonable y me doy mis espacios solo para mí? Porque hablando de lo que ustedes estaban comentando también, y no lo reprocho, sino al contrario, me doy cuenta de esta nueva realidad, es hoy para nadie, el horario de trabajo es algo que pueda estar reglamentado. Dígame, ¿a qué horas, doctor? Yo lo veo virtualmente. Y te digo, oiga, pero un momento, si es que esto es sábado. Hay pacientes que me mandan a las 6 de la mañana de un domingo información y lo puedo ver. Oiga, hoy es domingo, yo descanso. Yo tengo derecho al descanso laboral, a desconectarme de todo. Esta virtualidad se ha convertido en un escenario nuevo para nuestra vida y para nuestra práctica profesional, que no solamente tiene implicaciones desde el punto de vista técnico, que no solamente tiene implicaciones desde el punto de vista laboral, sino tiene implicaciones desde el punto de vista personal. Mi tiempo, mi libertad, lo individual y lo familiar pareciera que está
siendo golpeado y desplazado de una manera forzada, de una manera muy peligrosa, a perder esos espacios que otrora disfrutábamos en familia o nos obligaban a disfrutar en familia. Oye, viejo, ¿y si vamos a almorzar hoy, el fin de semana, con la abuela, con la tía, con la prima? Vieja, espérame, es que tengo un congreso, espérame, estoy organizando una presentación, tengo un webinar el martes a las 6 de la... Espérame, espérame un poquito, termino la tarea y yo te cuento luego. Esto está violentando nuestra individualidad, está violentando las relaciones con nuestra familia, y entonces lo personal y lo profesional se imbricó. Ya no tenemos una clara diferencia o una observación estricta de esos límites, de dónde va lo profesional, dónde va lo personal, dónde va su vida laboral y dónde va su vida personal. Y entonces viene otro tema más grave para completar esta pildorota peligrosa, y lo interpersonal y lo social, ¿cómo está? Pues yo tengo grandes amigos, pero debo reconocer que la pandemia me distanció y fue uno de los graves daños. Tal vez es el cobro más grande de la pandemia y no nos hemos dado cuenta todavía ni lo hemos medido, el impacto que ha tenido sobre nuestras relaciones interpersonales entre nosotros como médicos. No se diga a la familia. La familia entró en la crisis más grave que yo haya visto en los últimos 100 años, descrita por autores y lo que yo he investigado y sabido. Entonces, ¿cómo están nuestras relaciones interpersonales? ¿No? Que fíjate que a fulanito le dio tal cosa, a fulanito se demenció y estuvo hospitalizado, y entonces voy, pero si es mi gran amigo, es mi gran compañero, pero no lo puedo ir a ver, pero no lo puedo saludar, pero no puedo compartir con él todavía. Eso, fíjate, Luis, creo que es súper importante, porque digo, a mí me sucedido normalmente, habiendo regresado a México después de estar mucho tiempo fuera, los amigos de la preparatoria entonces se tienden a juntar, y cada tanto, pues cada 2 o 3 meses trataba de ir a otra ciudad, y eso ya no se da. Entonces al principio empezamos con muchas ganas con el Zoom, y alguien daba alguna charla y estábamos con una copa de vino y luego se perdió, ¿no? Un poco como decía Eduardo, estamos en el Zoom, que esa es la ventaja de este formato, que no acaba siendo un Zoom porque esto no es en vivo. Y después la gente lo puede ver en píldoras de 15 minutos, ¿no? O todo de un jalón, como queramos, ¿no? Eduardo, creo que, a ver, siendo realistas, y es que Luis nos abrió un abanico de cosas, pero en alguna de ellas, digamos, en tu práctica profesional, ¿cuáles son las manifestaciones, si ves de un desgaste del equipo, de tu equipo humano? Y en otras cosas es cómo lo resuelves, tienes a alguien psicólogo que lo esté manejando con ellos, porque siempre hay, ya lo tengo yo visto acá, es que la secretaria ya últimamente casi no grita, ladra, ¿no? El otro siempre está de mal humor. Entonces, no sé en tu práctica diaria cómo lo estás viendo y cómo lo manejas, ¿no, Eduardo? Sí, pues mira, yo creo que las cosas pues van a ser diferentes dependiendo del tamaño de la institución. En instituciones grandes creo que va a ser más difícil de manejar. Mi práctica es una práctica individual, relativamente pequeña. En nuestro centro de cirugía operan 4 oftalmólogos. Y sí, desde el comienzo tratamos de ver la forma de apoyarnos en la parte anímica, estando pendientes de todas las personas. Hubo pues colaboradores que se enfermaron, afortunadamente ninguno de ellos de gravedad, pero siempre ellos se sintieron apoyados. Sabían que nadie iba a perder su trabajo por no presentarse a trabajar, que eso es uno de los frenos para detener la pandemia, ¿no? La gente oculta la enfermedad como que fuera, no sé, una enfermedad vergonzosa en muchos casos. Aplicamos también algunos, al inicio traté de prepararme un poco, de leer un poco. Había un consejo que daba un médico americano sobre los amigos de batalla, es el body battle, que en el ejército americano recomiendan o forman entre los marines vínculos estrechos por parejas, para que, digamos, siempre tengas a alguien
en quien tengas mucha confianza, y tratamos de, pues yo buscarlo, y afortunadamente lo encontré en mi familia y entre mis colegas, pero en la oftalmología tiene la ventaja dentro de todo, que puedes más o menos estructurarte. Paramos, claro, la parte, el impacto de no poder ejercer y no saber hasta cuándo y hasta dónde, siempre fue un golpe muy fuerte que lo pudimos obviar bastante rápidamente, ¿no? Y ahora estamos enfrentando, al menos aquí, en buena parte, una apertura del distanciamiento y las medidas de cuidado biológico, pero también hay otros problemas, los problemas económicos, la recesión, el desempleo y el narcotráfico, la delincuencia, un nivel de violencia que no se ha visto nunca. Y creo que eso está ocurriendo en toda Latinoamérica. Veía unas noticias recientes de Brasil, pero eso no es solamente de Brasil, eso está ocurriendo aquí, está ocurriendo, los sicariatos se han triplicado, cuadruplicado, una descomposición moral que no es solamente por el tema de la deficiencia o la falta de la economía, ¿no? Yo creo que eso se va a generar, decían, los locos años 20 fueron en buena parte una consecuencia de la gripe española. Creo que, no sé si psicológicamente debamos prepararnos también para una etapa que se venga de desenfreno, frenesí.